Hola a todos, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a presentar sobre el índice de concentración y coeficiente de Gini. Bueno, para empezar, imaginen que estamos en una sala llena de personas con diferentes cantidades de dinero. Algunas tienen mucha, otras tienen un poquito más, otras tienen poco y algunas tienen casi nada. Ahora, ¿qué pasaría si pudiéramos medir cuál desigual es la distribución del dinero en la sala? Bueno, el coeficiente de Gini es una herramienta matemática que nos permite precisamente cuantificar la desigualdad económica de una sociedad. Pero más allá de los números, ¿qué significa realmente esta desigualdad? ¿Cómo afectan las oportunidades? Hoy lo que vamos a ver es descubrir cómo este índice nos ayuda a entender la dinámica de la distribución de la riqueza en el mundo y cómo este coeficiente nos ayuda a entender un poco más esto. El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida estadística utilizada para evaluar a la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población. El índice de Gini mide la desigualdad en una escala de 0 a 1 o a veces de porcentajes de 0 a 100. El índice de concentración de Gini fue desarrollado por el estadístico italiano Corrado Gini en 1912, que es una forma de medir la desigualdad económica. Este fue expuesto en su obra Variabilità e Mutabilità y se utiliza en diversos campos como el de la economía, la salud, el análisis demográfico y social, la distribución de ingresos y riqueza, etc. La fórmula del índice de Gini se basa en la desviación de ingresos entre individuos y la representación de esa desigualdad a un gráfico. A continuación, les explicamos de una manera más breve las fórmulas comunes. Está la fórmula basada en la curva de Lorentz. Esta fórmula mide el área entre la línea de igualdad perfecta y la curva de Lorentz. Aquí se puede explicar de una manera más detallada cómo es que estos símbolos de la fórmula se aplican. También está la fórmula basada en los ingresos individuales. Esta se utiliza para cálculos más prácticos y considera las diferencias absolutas entre los ingresos de todos los individuos. Aquí se puede mostrar igualmente cómo es que esto se muestra en la fórmula. La interpretación de esta fórmula calcula la desigualdad promediando las diferencias absolutas entre todos los ingresos y ajustándolas según el tamaño de población y el ingreso de promedio. Ahora vamos a hablar un poco más del cálculo y de la interpretación del coeficiente de Gini. Bueno, como ya lo comentó mi compañera antes, Conrado Gini fue el que creó este coeficiente de Gini, apodado así por su nombre, y que se utiliza para medir la desigualdad de ingresos en una nación. Bueno, la forma en la que él lo abordó fue bastante intuitiva. Lo que hizo fue poner dos ejes, como se puede observar en la imagen hay dos ejes. En el eje X el porcentaje acumulado de la población empieza en 0% y luego llega hasta el 100% de la población. Entonces esto es el porcentaje acumulado de la población en una parte, y en el otro, en el eje de la Y, está el porcentaje acumulado de ingresos en un país, de modo que es 100% arriba y 0% abajo. Y bueno, después luego dijo, bueno, él se planteó que cómo sería una sociedad con perfecta igualdad. Bueno, en una sociedad completamente igualitaria, a medida que agregas un porcentaje a su población acumulada, debes agregar exactamente el mismo porcentaje a su porcentaje de ingresos, es decir, 1. Si se agrega uno, se tiene que agregar el otro. Así que a medida que subes, realmente debería tener una pendiente. Es como se observa en la imagen, hay una pendiente. Y por lo tanto, una manera de pensar en esto es que cuando estás en el 0% de la población, debes de tener el 0% de ingresos. Es una relación. Y si tienes un total del 10% de la población, debes de tener un 10% en el ingresos. Bueno, pero realmente esto no existe. Ninguna nación está realmente así, y entonces tenemos que
que comparar esto con la realidad. Y digamos que emigras a un país y lo que haces es que cuando observas el porcentaje acumulado de la población, comienzas por la izquierda con los ingresos más bajos y a medida que subas el porcentaje de la población, llegas a la persona de ingresos más y más altos. Entonces digamos que para las personas más pobres, a medida que agregamos porcentaje de la población acumulada, no agregamos el mismo porcentaje a los ingresos acumulados. Es decir, no existe esta relación como antes lo vimos de 1 a 1. Uno tiene más, uno tiene menos y así. Entonces podríamos tener una curva. Entonces la curva aquí que se muestra en la imagen. A esta curva a medida que agregamos el porcentaje de la población más rica, por cada 1% agregamos más el 1% de ingreso nacional, de modo que esta curva se le conoce como la curva de Lorenz. En la imagen se puede mostrar, tenemos ahí marcada con negro la curva de Lorenz, esto quiere representar. Y bueno, lo que Dini dijo es que la diferencia entre la curva de Lorenz y esta línea recta que se observa sería la medida para medir la desigualdad de ingresos. Y así es que cuando miró esta área abajo y dijo que el porcentaje representa esta área entre esta recta y la curva de la Lorenz, del área total. Debajo de la recta y de este porcentaje se le conoce como coeficiente de Gini. Bueno, aquí tenemos una segunda imagen que explica esto un poquito más sencillo. Podemos ver que la curva de Lorenz es como toda la curvatura que se observa ahí, está en color rojo. Cuando tenemos una perfecta igualdad en el coeficiente de Gini, nuestra línea va a ser una pendiente, va a ser una línea recta, y esto se está representado con el color verde. Mientras que si tenemos una línea horizontal, esto quiere decir que esto representa una total desigualdad, la que está en color azul. Bueno, ahora vamos con la interpretación de los resultados. Por lo general, estos valores se citan entre de 0 a 1 y en muy pocas ocasiones, es muy rara las veces, lo vas a encontrar del 0 al 100. Bueno, el coeficiente de Gini cuando es igual a 0 quiere decir que significa que estamos tratando con una distribución de ingresos completamente igual. Que es lo que les digo, que esto es muy poco probable y no existe. En un país cuya curva de Lorenz se ve así, el coeficiente de Gini es igual a 0. Y ahora tenemos cuando es igual a 1 o a 100, esto quiere decir que pues, es totalmente lo contrario, que la distribución de ingresos es completamente desigual, hay una alta desigualdad. Vamos a encontrar estos valores en 3 y todos en el coeficiente de Gini bajo, que puede ser menor a 0.3, y esto se le considera como baja desigualdad. Gini moderado, que es de 0.3 a 0.5, que es una desigualdad moderada, y el Gini alto, que es mayor a 0.5, y esta es una alta desigualdad. Aquí coloqué una imagen que representa un poco más a la aplicación de lo que se utiliza el coeficiente de Gini. Es un mapa esquemático de países según su igualdad de ingresos, de acuerdo al coeficiente de Gini. Es decir, como se puede apreciar en la imagen, los países que están sombreados en colores más cálidos, como rojos o anaranjados, tienen un coeficiente más alto. Esto quiere decir que el coeficiente de Gini es más alto, por lo tanto hay una desigualdad más grande. A comparación de los países situados en colores azules, verdes, el amarillo, esos tienen un coeficiente de Gini más bajo, por lo tanto hay una menor desigualdad. Esto es lo que nos ayuda el coeficiente de Gini, es a poder comparar esta desigualdad de ingresos entre los países. Este índice tiene ciertas ventajas y limitaciones. Por ejemplo, las ventajas es que es una herramienta que pues nos puede ayudar de manera sencilla a medir la desigualdad, y también nos permite comparaciones entre distintas economías o periodos de tiempo pues que queramos analizar.
pero sin embargo también tiene limitaciones. Por ejemplo, no puede ayudarnos a distinguir entre diferentes causas de desigualdad, no podemos considerar cambios absolutos en los ingresos y pues dependemos de la calidad de los datos. El índice de Gini en química de alimentos se puede aplicar para la distribución de ingredientes. Aquí analiza la uniformidad de los componentes en productos procesados. También están las propiedades físico-químicas. Aquí ayuda a medir la homogeneidad en características como textura y color. También se encuentra contaminantes o aditivos, que aquí nos ayudaría a evaluar la distribución de sustancias en productos para garantizar la seguridad. Y por último, consistencia de calidad, que aquí nos ayuda a comparar la variabilidad de calidad entre lotes de producción. Precios de productos alimenticios también nos ayudaría a analizar la desigualdad en la distribución de precios en el mercado. Podemos concluir que la importancia del índice de Gini es una herramienta estadística fundamental para medir la desigualdad en la distribución de recursos, ingresos o riqueza en una población. La importancia del índice de Gini radica en su capacidad para medir la desigualdad, identificar patrones de desigualdad, evaluar la eficacia de políticas, informar de decisiones políticas, promover la equidad y la justicia social. Su importancia radica en su capacidad para proporcionar una medida cuantitativa de la desigualdad, identificar patrones de desigualdad y evaluar la eficacia de políticas destinadas a reducir la desigualdad. Gracias a todos por su atención y espero que nuestra presentación haya sido de su agrado.